tentado no cedas, ceder es pecar. Vamos a dar lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 hasta el versículo 5. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, damos gracias en esta hora, Señor, por tener una vez más tu palabra, Señor, para poderla considerar, estudiar. Qué privilegio, Señor, el conocerte a través de la Escritura, y te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de predicación. Gracias por los hermanos, por las visitas. Suplico la obra de tu Espíritu Santo en cada corazón, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, edificando, Señor, a tu iglesia, Señor, y ayudándonos a estar atentos a tu bendita palabra, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos de tu bendición en medio de nosotros, Señor, y por favor, háblanos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos los libros de Crónicas, sabemos que exactamente debido a que son relatos históricos en los cuales se incluye cada una de las historias de los reyes. Si usted ha leído estos libros, se encuentra de que comienza, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, habla acerca de genealogías, de Judá, de Leví. Todos estos primeros capítulos menciona genealogías. Crónicas entonces son relatos. Todos sabemos que la palabra crónica implicaría un relato, una historia. Datos acerca de reyes, reinados, los hechos que acontecieron con cada uno de ellos. Algunos con una buena conducta, otros lamentablemente malos. Es aquí en estos libros donde menciona la historia de los reyes. Dentro de estos reyes que menciona el libro de Crónicas, tenemos la historia del llamado rey Uzías. Hemos leído hace un momento del versículo 1 al versículo 5, que luego de la muerte de su padre Amasías, pueblo de Judá, la gente de Judá, lo tomaron y lo pusieron al reinado cuando tenía 16 años. Mirando un poco más la vida de Uzías, nos encontramos en la Escritura claramente que no solo menciona su comienzo, sino también dice la palabra de Dios cuál fue su final. ¿Ha escuchado usted de pronto la famosa frase que dice, lo que comienza mal termina mal? Todo lo que comienza bien termina bien. Pues tal frase no tiene respaldo en la Biblia. Miramos en la vida del rey Uzías que aunque comenzó bien, terminó mal. Una vez más entonces se deja ver que no todo lo que comienza bien termina bien, y no todo lo que comienza mal termina mal. Por esa razón, hermanos, quiero hablarles de algo que he titulado Buen comienzo, mal final. Mirando la vida entonces del rey Uzías, nos encontramos que tuvo un buen comienzo, pero al final su vida, al llegar a morir, no fue tan bueno. Tuvo un buen comienzo, pero terminó mal. Miremos un poco acerca de su comienzo. Las primeras acciones del rey Uzías están mencionadas en el versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Miremos las acciones del rey Uzías. Dice la palabra de Dios que aunque era joven, empezó a reinar de 16 años. Diríamos un adolescente, alguien joven. Pero a pesar de eso nos dice la palabra de Dios que en sus primeros años reinó de una manera agradable a Dios. Dice la Biblia exactamente de que su manera de conducirse delante de Dios fue buena. Versículo 3, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años. Luego dice el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. A temprana edad lo ve usted buscando a Dios, haciendo su voluntad, consagrándose a Él, viviendo de una manera agradable a Dios. ¿Por qué digo que comenzó bien? Es muy raro encontrar a un joven de 16 años que esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Ha notado usted eso? Difícil. Es más, los jóvenes a esa edad están metidos, sumergidos en cosas vanas. Andan pensando en modas,
andan pensando en videojuegos, andan pensando en amigos, otros andan pensando en noviazgos, pero qué pocos se encuentran jóvenes a esa edad haciendo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el rey Usías, a corta edad, a los 16 años, se encontraba buscando a Dios. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Su vida y su manera de vivir y obrar ante Dios fue agradable delante de él. No solo eso, dice la Biblia que después del reinado de Manasés, el reinado del rey Usías fue el más largo que ha habido. Dice la Biblia que reinó 52 años. Por contraparte, el rey malo, el rey Manasés, fue el que más tuvo un reinado. Reinó durante 55 años, imagínense eso. Durante este tiempo entonces, hermanos, su reinado, dice el versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años, note eso, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? Nos dice la Biblia, 52 años, imagínense. Un reinado largo, desde los 16 hasta los 52 años. Comienza con fuerza buscando a Dios, haciendo su voluntad, sacando la idolatría, porque en aquel tiempo había idolatría, había paganismo. Pero dice la Biblia de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5, persistió en buscar a Dios. Imagínense eso. Fue su anhelo. Se entregó a buscar a Dios. Persistente en la búsqueda de Dios. No solo eso. Los versículos 6 en adelante nos hablan de los logros que tuvo durante su reinado. Versículo 6, vamos a mirar. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Cefelá, como en las vegas, y viñas, y labranzas, así en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Emasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia y valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. No solo dice la Biblia de que buscó a Dios. Todo lo que hemos leído son los logros en su reinado. Nos dice la Biblia que tuvo victoria en batallas. Eso leímos en los versículos 6 al 8. Se enfrentó a los filisteos, a los árabes, y dice que Dios le dio la victoria. No solo eso, sino también dice que hizo grandes construcciones. Edificó cisternas, edificó lugares, torres, puertas, a tal punto que también tuvo un ejército poderoso. Todo eso nos habla de los logros de Usías. Elaboró también, dice la Biblia, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, hondas para tirar piedras, hasta se inventó algunas máquinas, dice el versículo 13, 14, donde dice que edificó lugares, puso piedras allí para tirar con algunas máquinas. Imagínense esa forma de vida de Usías. Parece que todo en su vida iba de logros. Comienza buscando a Dios, fue ayudado de parte de Dios, tuvo victorias, se hizo poderoso, la gente lo reconocía, dice la Biblia, que a tal punto que todos sabían acerca del rey Usías. El versículo 15 termina diciendo, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Imagínense eso, se hizo poderoso. Recuerden que este muchacho de 16 años a sus 20 y algo años, ahora es alguien reconocido como alguien poderoso. Podríamos decir, un buen comienzo. ¿Quién no quisiera tener su vida resuelta a esa edad? Parece que está enfocado en saber cuál es la voluntad de Dios, reinar con equidad, con justicia. Parece que tiene un proyecto de vida y sabe para dónde va a sus 16 años. No obstante, todo esto que vivió Usías, su triste final, lo registra la Biblia en los versículos 16 al 23. ¿Cómo terminó Usías? Versículo 23, mire lo que dice, 16 al 23. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él
el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, hijo suyo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en su lugar. Terrible final, ¿cierto? Nos dice la Biblia de que ya este hombre, cuando ya tenía todos esos logros en su vida, su corazón se enalteció. Si hay un momento cuando debe cuidarse una persona es cuando todo le está yendo bien. Porque a lo mejor puede llegar al punto de olvidarse de Dios, enaltecerse, creer que todo lo que tiene es por sus propios logros. Al final de la vida, resulta siendo algo que no debía ser. El incienso, como leímos, debía ser quemado única y exclusivamente por los sacerdotes. El rey Usías no era sacerdote, no le correspondía. Toma un incensario y quiere ir allá y es que adorar a Dios para quemar incienso en el altar del incienso, en el lugar santo. Y dice la Biblia de que cuando lo confrontan los sacerdotes, se aira de tal forma, y en su ira dice que la lepra le brotó. Hasta el último día de su vida, nos dice la palabra de Dios, que Usías fue leproso. ¿Cómo fue su final? Mal. ¿Tuvo un buen comienzo? Sí, pero el final fue malo. Murió excluido en una casa. Al leproso lo tenían que sacar fuera del lugar. En este caso podría contaminar a alguien. Lo colocaron en una casa y tuvo que reinar Jotán. Ni siquiera pudo terminar de reinar. Es más, cuando murió, no lo colocaron en el sepulcro real. Colocaron cerca porque era una afrenta debido a que había sido un leproso. Ni siquiera en su muerte terminó bien. No pudo reinar, excluido de los sepulcros reales, estigmatizado como aquel rey que debido a su orgullo vivió toda su vida leproso. Esto es una lección para cada uno de nosotros, ¿sabe? Cuando comenzamos bien, tenemos que tener mucho cuidado. Algunos de ustedes a lo mejor están comenzando en su vida cristiana, pero eso no garantiza que terminen bien. Están comenzando bien. Algunos están animados, contentos, haciendo la voluntad de Dios, agradándole, como fue el caso de Usías. Persisten en buscar a Dios, se congregan, leen su Biblia, están madurando en su vida cristiana. Pero eso no garantiza que terminen bien. Es allí donde debemos entender que no se puede aplicar la frase, lo que comienza bien, termina bien. Eso es falso. Usías, si hubiera sido por la frase, tendría que haber terminado bien. Comenzó muy bien, comenzó a pasos agigantados para su corta edad, pero terminó mal. Vemos en la vida de Usías orgullo. Mire lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y mire para qué. Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasó en la vida de Usías? Primero que todo, comenzó a hacer cosas contrarias a lo que Dios había mandado. Dios había sido claro en que los sacerdotes debían quemar el incienso, no los reyes. Y dice la Biblia que se rebeló, hizo algo contrario a la ley de Dios. Noten el contraste. De hacer la voluntad de Dios en su temprana edad, ahora cuando ya se siente grande, fuerte, reconocido, poderoso, ahora comienza a rebelarse contra Dios. Su corazón se enaltece y decide ahora darle la espalda a los mandamientos de Dios. Cuidado con eso. Usted puede estar hoy consagrado a Dios, puede estar haciendo su voluntad, pero si no tiene cuidado, no está atendiendo su vida, podrá enaltecerse. Podrá creer que ya no hay nada más que alcanzar. A lo mejor ese fue el problema de Usías. ¿Qué más podría alcanzar? Reconocido, respetado, grandes logros, edificó muchas ciudades, tuvo victorias, edificó un ejército poderoso, se inventó máquinas de ingeniería, todo aparentemente lo había alcanzado y se quedó ahí estancado. Es el problema con algunos cristianos. Comienzan en su vida a avanzar, a crecer, pero llega un punto en el cual se estancan. Parece que ya no hay nada que alcanzar. Parece que ya no hay más que crecer. Algunos caen en el engaño de creer que ya no pueden aprender nada, que no hay nada que aprender, que ya saben todo lo que la Biblia dice, que ya no necesitan consagrarse más, que no hay más que atender, que no hay más que servir a Dios, que no hay más logros que obtener. Y cuando eso pasa,
el corazón comienza a desviarse. Esto pasó en la vida de Usías. Cuando ya supuestamente, según él, alcanzó todo, su corazón se desvió y comienza a rebelarse contra Dios. Hizo cosas contrarias a lo que Dios dice. Mira el versículo 18. Y se pusieron contra él y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. No le correspondía. Los mismos sacerdotes le advirtieron: estás haciendo algo que es contrario a Dios. La primera evidencia de alguien que se rebela contra Dios se refleja en que comienza a hacer lo que es contrario a Dios. La primera manifestación de rebeldía en la vida de una persona va a ser notoria porque esta persona comienza a desagradar a Dios y buscar cosas que no le agradan para hacerlas. Donde quiera que haya una persona rebelde hacia Dios, comienza a buscar lo que no le agrada a él. Si usted se ha rebelado contra Dios, está haciendo cosas que no agradan a Dios. Comienza ese cristiano a dar cabida al mundo. Comienza ese cristiano a abrir su corazón al pecado, a volverse de una forma libertina, a quebrantar principios de la palabra de Dios. Comienza ese cristiano a entrar en yugo desigual con un inconverso. Comienza ese cristiano a dejar la oración. Comienza ese cristiano hasta negar la palabra de Dios. El rey Usías entonces tuvo que ser corregido por su mala conducta. Y sabe que lo más terrible de Usías no solo es que haya sido desviada su conducta, sino que no quiso ser corregido. ¿Qué pasó cuando intentaron corregirlo? Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando una persona se rebela contra Dios, ya es difícil corregirla. ¿Ha notado usted eso? Esa persona que su corazón se ha dañado, que se ha rebelado contra Dios, usted trata de corregirle, volverle a hacerle recapacitar, y actúa de una forma como Usías. ¿Qué actitud toma usted frente a la corrección? Cuando se le trata de hacer volver al camino, de recapacite de su mala actitud. El rey Usías lo que hizo fue airarse. Y parte de esa ira, mire, Dios es misericordioso, ¿sabía? Mire que la lepra de Usías no le llegó cuando estaba quemando el incienso. No dice que eso. Debía haber, pero Dios es misericordioso. ¿Sabe cuándo le vino la lepra a Usías? Luego de que lo toman y le dicen: no te corresponde a ti. Y cuando escucha eso los sacerdotes y se airó, ahí fue cuando le brotó la lepra. Mira la misericordia de Dios. Algunos Dios los tiene en su misericordia. Están haciendo mal, pero Dios todavía no ha empezado a disciplinarles. Pero una vez ellos sean confrontados con su pecado, que se les muestre de que están equivocados, que necesitan hacer cambios en su vida, y se airen, viene el trato de Dios. De esa forma obra. ¿Cómo recibe usted la exhortación? ¿Cómo recibe la amonestación? ¿Qué actitud toma usted cuando se le llama la atención frente a alguna área en su vida que debe corregir? Parte del destino que tuvo este rey Usías fue por haberse airado y no haber aceptado la corrección. ¿Qué hubiera pasado si Usías hubiera aceptado la corrección? Seguramente no hubiera llegado a esa estancia. Mire lo que pasó, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Imagínense eso. ¿Sí ve cómo terminó Usías? Es el problema. Muchos saben que están fuera de la voluntad de Dios, pero no quieren ser corregidos. Hay gente que se molesta porque se le dice que tiene que hacer algunos ajustes en su vida. Hay cristianos que desechan el consejo de Dios, desechan el mandato de Dios, porque no eran los sacerdotes, era lo que Dios decía. Ellos únicamente estaban diciendo lo que debía hacerse, cosa que no quiso escuchar Usías. ¿Cuál es su actitud frente a la corrección? Fue castigado. Su rebeldía resultó en una lepra hasta el último día de su vida. Imagínense. La lepra es una enfermedad terrible. Y era considerado alguien inmundo en el pueblo judío que tuviera lepra. Tenían que excluirlo, habitar fuera inclusive de su familia. Tenían que meterlo en cuarentena, alejado de todo el mundo. De esa forma es. Muchas veces el cristiano que comienza bien y termina mal es porque no quiere ser corregido. Es porque su corazón se ha enaltecido. Y cuando es corregido, toma una mala actitud. Qué importante que tomemos una actitud correcta frente a la corrección, frente a la reprensión. Pero ¿sabe qué fue lo más terrible de todo? Mire lo que dice el versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso
En una casa, note, apartada. Perdió su reino, perdió su familia, perdió su dignidad, porque no era algo digno de ser llamado el rey leproso, imagínense. No murió instantáneamente. Toda su vida cargó con su lepra hasta su muerte. Alguno diría, ojalá hubiera muerto ya, se hubiera quitado su estigma. Pero hasta el último día. Un cristiano que no tiene cuidado con esto, que comienza bien y termina mal, si no se da cuenta y atiende su pecado, pueda que toda su vida termine pagando las consecuencias de su pecado. Eso fue lo que pasó con Usías. Toda su vida. Algunos resultarán pagando las consecuencias durante toda su vida. Hasta la tumba se irán con el problema de su pecado, debido a que se han rebelado contra Dios. ¿Qué pasó? Sigue diciendo. Versículo 21, la segunda parte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aparte de eso, nos dice la Biblia que fue excluido de una vez y para siempre de la casa de Dios. Note eso. ¿No es algo terrible? Ya no podía ni siquiera ir a la casa de Dios debido a su pecado. ¿Sabe? Cuando hay lepra en una persona, cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, lo primero que sucede en su vida es que tarde que temprano se van a excluir de la casa de Dios. ¿Usted cree que una persona que deja de congregarse es porque sí, porque está muy bien espiritualmente? ¿Cómo estaba Usías en este momento? Estaba muy bien, ¿cierto? ¿No cree que tuvo problemas también? ¿Problema psicológico? ¿Angustia de ya no poder reinar al pueblo? ¿Ser excluido, apartado de su familia? Claro que sí. ¿Cómo cree que está una persona que automáticamente ya no va a la casa de Dios? Estará muy bien, ¿cierto? Porque ese es el engaño de algunos. Dejan de asistir a la iglesia y siempre nos encuentran y están bien. Yo no encuentro el primero que no le diga, hermano, ¿cómo está? Lleva 3 meses, 4 meses sin ir a la iglesia y no encuentro que diga, estoy mal. Todos están bien. Eso pasa a veces. La lepra de este hombre lo excluyó de la casa de Dios. ¿Qué lo está excluyendo a usted de una correcta comunión con Dios? ¿Será que hay lepra en su vida? ¿Hay pecado? ¿Hay algo que le está impidiendo consagrarse plenamente a Dios? Puede pasar eso. Versículo 22. Los demás hechos, primeros y postreros. Fíjese que no solo es importante en la Biblia el comienzo, sino también el final. Si hoy fuera el último día de su vida, ¿cómo sería su final? ¿Cómo sería recordado? Porque de aquí dice que usted fue recordado por lo primero y por lo último. Ojalá fuera recordado por lo primero, tendría de qué gloriarse. Buscó a Dios, hizo su voluntad, tuvo logros, pero dice primeros y postreros. ¿Y cómo fueron los postreros? Terrible. Un rebelde, un hombre leproso, alguien excluido de la presencia de Dios. Cuando llegue el momento de morir, ¿cómo será usted considerado? Si hoy tuviéramos que hacer su biografía, porque estamos mirando la biografía de Usías, ¿cuál sería? Aquel que conoció un día de los caminos de Dios, empezó bien, pero ahora resulta de que terminó mal, terminó enredado en el pecado, terminó una vida desagradable a Dios. ¿Cómo quiere estar usted recordado cuando llegue el momento de morir? Hasta el día de hoy, recordamos a Usías como aquel rey que murió leproso. Pasa y pasa el tiempo, del libro de Crónicas a nuestro tiempo, hay milenios. Y luego de tanto tiempo, seguimos recordando a Usías como el rey que murió leproso. No se ha borrado su afrenta, mire hasta dónde lo llevó, su pecado. Hasta dónde le llevó su actitud. Cuando usted parta de esta tierra, ¿cómo será recordado? ¿Tendrá que ser recordado usted como el que nunca hizo la voluntad de Dios? Como aquel cristiano que comenzó bien, ay, ese hermano cómo servía a Dios, cómo amaba su palabra, pero pasó el tiempo y se diluyó. Y al final de su vida, murió lejos de la voluntad de Dios. ¿Sería la voluntad de Dios para Usías que muriera leproso? Ese fue el resultado de su pecado. Versículo 23. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. ¿Sabe? La Biblia dice que lo más que pueden hacer para no denigrarlo tanto fue sepultarlo, como quien dice, en el patio de los sepulcros de los reyes, no en el sepulcro de los reyes. No lo sepultaron allí, porque dice al final que claramente el problema fue porque era leproso. Ni siquiera tuvo la dignidad de ser sepultado donde los demás reyes. Mira hasta dónde llegó. Ahí en el campo, como quien dice, ahí fuerita. No lo metieron ahí donde los reyes, pero tampoco fuera. Ahí casito. Y la misma cuestión, ¿sabe? Porque la gente dijo, leproso es. Estigmatizado por su propio pecado. ¿Cuál será su final? ¿Se ha pensado usted? ¿Ha puesto usted a pensar en su vida? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será su final? Tenga cuidado. Ustedes que están comenzando en la vida cristiana, cuidado. No todo lo que comienza bien termina bien. No todo lo que comienza mal termina bien, porque hay reyes también que comenzaron mal y terminaron bien. Tenga cuidado. No solo es importante el comienzo, sino también el final. Comienza con mucha fuerza algunos cristianos y terminan terrible, peor que Usías. ¿Cuál será su final? ¿Qué actitud tomará usted? Cada uno de los presentes debemos tener cuidado, porque no solo es importante comenzar, sino también terminar.
Es importante que comience usted. Si usted está comenzando bien, lo animo a que siga. Pero también tengo que decirle, cuidado, alerta. Debe usted tener cuidado que un día llegaremos a un final. ¿Cuál será su final? Qué triste, ¿no? La historia de Usías. Se puede mencionar la vida de Usías como la crónica de un buen comienzo, pero un mal final. Y así hemos visto muchos en el cristianismo. ¿Puede usted recordar a alguien hoy que tuvo un buen comienzo, pero un mal final? Yo le podría hablar de unos cuantos ejemplos. Un buen comienzo, pero un mal final. No hay nada más triste que eso, hermanos. En este día necesita usted mirar cada día su vida, cómo está caminando. Nos dirigimos hacia un final. La pregunta sería, ¿cómo estamos yendo hacia ese final? ¿Cómo llegará usted a su destino? El rey Usías entonces culminó sus días de una manera mal. Tenía todo para haber terminado bien, pero terminó mal. Así como el cristiano tiene todo para terminar bien en su vida. Tiene la salvación, que es una obra grandísima. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra que nos enseña día a día. Tenemos una iglesia local. Tiene usted todo para terminar bien. Ya si termina mal es asunto suyo. Usías tenía todo para haber terminado bien, pero terminó mal. La decisión es de cada uno. Usted decide. Si toma en serio la palabra de Dios, si consagra su vida hasta el último día, si hace la voluntad de Dios, o si no la hace, también es decisión. Pero sepa cada uno que cuando no hagamos la voluntad de Dios, no podemos esperar terminar bien. Si usted no hace la voluntad de Dios, no espere terminar bien, porque no terminará bien. Será una vez más la historia. Comenzó bien y terminó mal. Y medite en su propia vida. No solo piense en la vida de Usías, sino en su propia vida. La Biblia dice que lo que se escribió fue para nuestro ejemplo, para que seamos enseñados por esos ejemplos. ¿Cómo será su final? O a lo mejor pregúntese, ¿cuál es su comienzo? Porque puede estar comenzando mal, ni siquiera está comenzando bien, mucho menos esperará terminar bien. ¿Cómo es su comienzo? Y piense futuramente, ¿cuál será su final? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, delante de tu presencia estamos, Señor, muy agradecidos por tu infinita bondad, misericordia, porque a través de tu palabra, Señor, nos guías, nos hablas. Conscientes somos de la necesidad que tenemos, Dios, de que seas tú ayudándonos. No queremos, Señor, empezar bien y terminar mal. Por eso suplicamos que nos des la gracia, la sabiduría, que obres en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, seguir en este camino cristiano, Dios. Guárdanos, Señor, de rebelarnos contra ti, contra tu palabra. Guárdanos, Señor, de malas decisiones. Guárdanos, Señor, de deshonrarte, de afrentar, Señor, de quebrantar tu palabra, Dios. Quiero pedirte en este día por cada uno de los presentes, que el mensaje de tu palabra les haya servido, Señor, para recapacitar. No solo mirar cómo han comenzado, sino también cuál será su final. Podamos, Señor, futuramente, Señor, mirar hacia atrás y saber que hemos terminado bien. Comenzamos bien la carrera cristiana y terminamos bien. Bendice, Señor, este tiempo y permite que cada decisión que toman hoy delante de ti sea firme. Agradecemos por tu santa palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.